Muchas veces lo habrás escuchado. Creo en Dios, pero no en la Iglesia. En el video de hoy veremos algunos de los crímenes más recientes cometidos por la Iglesia Católica que, sin duda, son una de las causas por las que tantos católicos sencillamente dejan de tener fe en la no tan santa sede. Hablaremos de crímenes relativamente recientes. De lado dejaremos cuestiones históricas remotas como las cruzadas o la Inquisición, que pertenecen a una época en la que no había ni derechos humanos, ni decencia, ni respeto, ni nada. No que no fueran episodios espantosos, solo que por aquellos tiempos, pues como que todos se comportaban como babuinos rabiosos, daba igual si eran católicos o no. Lo que nos perturba es que ya bien entradito el siglo XX, la Iglesia Católica, santa defensora de la moral y las leyes divinas, cometió toda clase de atropellos contra miles de personas, especialmente niños, en una época en la que ya el mundo tenía bien claro qué estaba bien y qué estaba mal. Bueno, se supone que la Iglesia siempre lo ha tenido claro, pero por un momento finjamos demencia senil y hagamos como que no sabían lo que hacían. Y si te preocupa la censura en internet o no poder acceder a contenidos bloqueados en tu país, necesitas un tiburón. Surfshark es la VPN que recomendamos porque nos permite saltar la geolocalización de forma eficiente y segura gracias a que cifra todo lo que envías. Además podrás conectar tus dispositivos a redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor y también podrás acceder a mejores tarifas de productos y servicios o tener acceso a los mejores videojuegos. Y si quieres ver contenidos de plataformas no disponibles en tu país, Surfshark te ofrece una interfaz sencilla e intuitiva que te permitirá acceder a ellos sin ninguna restricción. Surfea en la red como un tiburón. Con el enlace que te dejo en la descripción y el código PREGUNTASVPN obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. Puedes aprovechar y probarlo ya que te ofrece una garantía de 30 días y si no te convence te devuelven tu dinero. En este video hablaremos de Canadá, Australia, Irlanda y España y de los abusos a niños alrededor del mundo que han sido perpetrados y encubiertos por miembros de la Iglesia. Por cierto, como este es un capítulo de temas muy polémicos, de esos que no gustan nada al algoritmo, tendré que volver a usar esta simpática cabrita cada vez que use un término para que no me desmoneticen ni me baneen el capítulo, o usar eufemismos para referirnos a los curas a los que les gustan los niños, pero de forma incorrecta. Ahora sí, empecemos con Canadá, o como lo conocemos en el resto del mundo, Estados Unidos en versión aburrida. Sabrina, Canadá es un país diferente a Estados Unidos, con historia, cultura y tradiciones distintas. Ya sé que Canadá es diferente, solo quiero hacer un chiste estúpido, déjame en paz. Algunos hasta hablan francés, ¿sabes? Ajá, sigamos. Y aquí lo tenemos, señores, su santidad, el Papa Francisco, usando un penacho indígena cual poderoso jefe de una de esas ancestrales tribus de las grandes llanuras canadienses. Con este atuendo, Francisco pedía perdón a los miembros de las etnias Inuit y Métis. Se calcula que unos 150,000 niños de estos grupos fueron separados de sus familias y llevados a la fuerza a 139 internados administrados por la Iglesia entre 1864 y 1993. Se trató de una iniciativa del Estado canadiense para occidentalizar a esos pobrecitos salvajes que derivó en la muerte de al menos 6,000 niños. Se cree que podrían ser hasta 30,000, que vivían en condiciones deplorables y que sufrieron todo tipo de abusos por parte de sus cuidadores. Y los sobrevivientes que quedan, por supuesto, arrastran toda clase de secuelas físicas y sobre todo psicológicas. Por ello, el año pasado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau invitó al Vaticano a pedir disculpas, porque, bueno, habían encontrado una fosa común con 215 muchachitos sin identificar en uno de los internados manejados por la Iglesia y aquello ya era como mucho, ¿no? En su momento, el Papa simplemente publicó un tuit insípido en el que no asumía ninguna responsabilidad. De hecho, la Conferencia Episcopal Canadiense expresó en un comunicado que el Papa Francisco no dejaba de reconocer las injusticias enfrentadas por los indígenas de todo el mundo, pero que él no podía disculparse personalmente por lo de las escuelas indígenas.
Así, literal, o sea, el Santo Padre, el vicario de Cristo, el ojito derecho de Papá Dios, puede hablar de lo que Jesús quiere y lo que no de nosotros, pero no puede hacerse responsable de lo que hicieron sus antecesores. Ya en 2009, Benedicto XVI había recibido una delegación de indígenas canadienses y tampoco había ofrecido disculpas, simplemente había expresado mucha tristeza por lo sucedido. Volviendo a Francisco, tras mucho insistir, el gobierno canadiense y las tribus indígenas afectadas consiguieron que fuera hasta Canadá y expresara arrepentimiento, lo cual está muy bien, de verdad. Las disculpas fueron aceptadas y estoy segura de que fueron sinceras, con acuerdo para resarcir a las víctimas de una de las congregaciones con $40 millones y todo. Atrás quedaron esos tiempos gloriosos en los que los fieles eran quienes tenían que pedir perdón de rodillas, pagando algún dinero para que la iglesia intercediera por ellos. Ahora es la iglesia la que pide perdón y paga. Y si tan solo lo de Canadá fuera una triste excepción, una pequeña mancha en las blancas sotanas de tantos sacerdotes, pero no lo es. Casos como este se repiten a lo largo del siglo XX en lugares como Australia e Irlanda, por no mencionar lo de los sacerdotes muy amigos de los niños alrededor de todo el mundo, que ya hablaremos un poco de eso, porque sería como no hablar del elefante en la cristalería, solo que un elefante fucsia que lleva 3 semanas metiéndose metanfetaminas. En Australia existe lo que se conoce como la generación robada. Entre 1910 y 1970, el Estado australiano, junto a la Iglesia Católica y la Anglicana, secuestró a 100.000 niños aborígenes con fines idénticos a los de Canadá: erradicar las culturas aborígenes. Mismos objetivos, mismas consecuencias, familias destruidas y miles de personas con profundas secuelas psicológicas. Según un estudio, hasta el 10% de los niños indígenas sufrieron a manos de sacerdotes y monjas demasiado amistosos en estas instituciones. En Irlanda, por su parte, no había salvajes que cristianizar, pero sí muchas muchachitas indecentes que tenían hijos fuera del matrimonio. La solución entre 1922 y 1998 fue mandarlas a centros gestionados por la iglesia para que la sociedad no se enterara de sus pecadillos. Pues no le pusieron mucho esmero al cuidado de los niños, pues 9.000 de ellos murieron. Hasta un 15% fue la tasa de mortalidad. De hecho, hasta el 75% de los bebés del hogar de Bisborough falleció en 1943. Los que sobrevivían normalmente eran separados de su madre y dados en adopción. Según familiares, los bebés eran maltratados debido a que eran niños ilegítimos, considerados una mancha para la muy romana, católica y apostólica Irlanda. Ah, ya entiendo, abortar está mal porque según la iglesia estamos hablando de un ser vivo y un niño inocente, pero maltratar a un bebé y dejarlo morir está bien si nace fuera del matrimonio. Así funciona, ¿no? Pero que eso era antes. El Papa también pidió perdón por lo de Irlanda en 2018. Donde la iglesia no ha pedido perdón aún es en España, donde se sabe que desde la llegada de Francisco Franco al poder en 1939, el gobierno y algunos miembros de la iglesia participaron juntos en el robo de bebés para darlos en adopción. Empezó como un asunto político, ya sabes, los hijos nacidos en familias izquierdistas a los cuales era mejor reubicar con familias de bien para que no les atrofiaran la cabecita. Pero el asunto se volvió más bien de tipo económico. Algunas órdenes religiosas pudieron lucrarse de estos crímenes que siguieron cometiéndose incluso bien entrada la democracia en España. Y si bien lo del robo y ventas de bebés fue aparentemente llevado a cabo por congregaciones puntuales, tras muchos años de reclamos, la iglesia se ha negado a colaborar con las víctimas y sus familiares. Según cifras oficiales, 30.000 niños fueron robados. Según cifras no oficiales, podrían ser hasta 300.000. ¡Auch! Y por supuesto, entre la larga lista de crímenes recientes de la Santa Sede, no podemos olvidar los escándalos por pederastia que se han destapado en todo el mundo en los últimos años. Las cifras son escalofriantes. Y si bien en este canal no nos oirás decir cosas como que hay curas a los que les gustan demasiado los niños porque no los dejan casarse, no, el celibato no es la causa de eso, o que la mayoría de ellos lo son, que tampoco, o al menos no más que el resto de la población. Sí da vértigo ver hasta qué nivel la iglesia, incluso en sus más altas esferas, encubrió y protegió a tantos sacerdotes por décadas. En Francia, por ejemplo, se estima que hasta 216.000 personas habrían sido víctimas entre 1950 y 2020.
En países como Chile, España o Argentina, las cifras son más discretas, pues no hay investigaciones que lleguen hasta tan atrás en el tiempo, pero no dejan de ser cifras alarmantes. De este espinoso tema hablamos hace un tiempo en este video que puedes ver aquí, pero si prefieres ver algo un poco más ligero, también está la primera parte de un viejo clásico del canal, nuestro capítulo sobre los mormones. Hasta la próxima. ¡Wow! Necesito cocaína.